Quisiera que fuéramos en nuestras Biblias al libro de Jeremías, en el capítulo 17, los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías es quien pudiéramos decir que fue uno de los profetas que tuvo una de las tareas más difíciles de todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Muchos de nosotros hubiéramos querido sin duda ser Elías, Daniel, Samuel, pero muy pocos hubiéramos querido haber tenido la vida que le tocó vivir al profeta Jeremías. Él fue llamado a proclamar verdades indeseables a un pueblo que era vanidoso, insensible, y llegó a vivir el dolor de ver cómo todas sus exhortaciones, sus advertencias, sus oraciones y sus lágrimas terminaron convirtiéndolo en enemigo de aquellos a los que fue enviado a advertir. Jeremías llegó a vivir para ver el cumplimiento de sus predicciones, para ver la tierra donde nació completamente desolada, la ciudad de sus padres destruida y el pueblo al que pertenecía casi completamente exterminado, y a los pocos que sobrevivieron los pudo ver deportados a un país extraño donde tendrían que vivir como cautivos, alejados de su tierra y de sus costumbres. El profeta Jeremías vivió en carne propia más que casi ningún otro el alto precio que tienen que pagar aquellos que aceptan honestamente y en obediencia proclamar la palabra de Dios a los que no quieren escucharla. Pero el mensaje de Jeremías, el mensaje que Jeremías fue encargado a transmitir, fue resistido e ignorado por un pueblo que había endurecido completamente su corazón y había cerrado completamente sus oídos para escuchar el mensaje que él les traía. Ellos no estaban interesados en escuchar a quien viniera a contradecir los deseos de su corazón. Ellos solo querían escuchar a quienes les dijeran lo que ellos querían escuchar y que no contradijera sus deseos y su voluntad. Y nosotros no somos muy distintos. Nos gusta creer que lo somos, pero en realidad no lo somos. Nosotros también somos esclavos de los mismos deseos que aquellos israelitas. Y es que es muy difícil decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. No es muy difícil decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Es fácil hablarles a ellos de promesas, de prosperidad, de abundancia. Y no hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso. Porque ciertamente la palabra habla de estas promesas. Pero habría también que no descuidar el hablarles del resto del mensaje que Dios nos ha enviado a proclamar. Deberíamos poder darles las buenas noticias de la salvación sin descuidar advertirles acerca de las malas noticias del pecado y de la condenación eterna. Pero solo aquellos que verdaderamente buscan la verdad están dispuestos a recibir tanto las buenas como las malas noticias y las consideran de igual valor, porque entienden que ambas proceden del corazón de Dios y que ambas son necesarias
para la salvación de los que la escuchan. Como cristianos debemos saber que estamos obligados a declararle a todos los que nos quieran escuchar todo lo necesario para su bienestar espiritual. Porque la gente necesita escuchar tanto lo uno como lo otro. Y podría decirse que necesitan escuchar aún más las malas noticias, porque nuestro corazón siempre está inclinado a pensar más en lo que consideramos son nuestros derechos que en lo que sabemos que son nuestros deberes. Y estas verdades las debemos proclamar, ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar. Porque si el atalaya, que como sabemos es el vigilante que se ubica en la torre de un castillo y que está ahí para avisar al pueblo cuando se acerca el peligro al castillo, si él no toca la trompeta para dar aviso, se hace responsable de todos los males que puedan ocurrir por no haber cumplido con el deber que Dios le otorgó. Y esto fue precisamente lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel en su momento, en el libro de Ezequiel, en capítulo 33, del 2 al 6, dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, cualquiera que oyere y no reaccionara, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. No, escuchó la advertencia, no reaccionó. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiera librará su vida. El que escuchara la advertencia, reaccionara, preservará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta y no avisare al pueblo, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriera de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, la persona que cae tiene su propia responsabilidad, pero dice Dios que él demandará su sangre de mano del atalaya, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso manda avisarnos, porque Él realmente quiere que nosotros nos arrepintamos, reaccionemos al aviso. Y ahí mismo en el versículo 7, del 7 al 9, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y a nosotros, ¿no?, los redimidos por la sangre de Jesús, nos ha puesto también por atalayas para el mundo, cuando nos envió a proclamar el evangelio. Y dice: y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado. O sea, él es responsable, él va a morir por su propio pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Pero si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida porque habrás hecho lo que yo te mandé a hacer. Y este tremendo pasaje de las Escrituras debe servirnos como consuelo si en algún momento nos sentimos que estamos siendo demasiado duros con el mensaje que estamos proclamando.
cuando sentimos que una persona que amamos necesita precisamente escuchar de los peligros de la condenación y del infierno para cambiar su rumbo. Porque nosotros no podemos restarle ni una coma al mensaje que Dios nos ha encargado anunciar. Si hablamos con mentiras y con engaños, estamos arriesgando nuestras propias almas. Pero también, si omitimos voluntariamente una parte de la verdad por medio a que la gente no se ofenda, por miedo a que la gente se ofenda, arriesgamos las vidas de aquellos por las que Cristo murió y también nos condenamos nosotros mismos, porque en algún momento tendremos que dar cuenta por la sangre de ellos, por no haberles advertido, por no haber cumplido con el mandato que se nos encargó a nosotros de advertirles. El propósito de Dios a través de sus enviados, los profetas y de aquellos que proclaman las verdades del evangelio, es mostrarle al pueblo de que no hay manera de evitar los juicios de Dios. No hay donde podamos escondernos de Él, no hay donde nos podamos escapar de su presencia. Bien lo supo el profeta Jonás, por ejemplo. Donde sea que vayamos, ahí estará Él. Y sabemos que no hay tampoco cómo escapar de los males de este mundo, que inevitablemente nos terminarán alcanzando si es que no nos volvemos al Señor y nos refugiamos en Él, que es en realidad nuestro único refugio en este mundo caído y corrupto, nuestra única esperanza. Y eso es especialmente cierto cuando huimos de las consecuencias de nuestra rebeldía y nuestra maldad, porque solo en Él podemos hallar refugio, perdón y consuelo. Sin embargo, hermanos, vemos que el pueblo prefirió rechazar a Dios, prefirieron seguir el consejo de su propia opinión y apoyándose en ocasiones en la fuerza y en otras ocasiones en la astucia, demostraron su obstinación y su perversidad. De ahí que Dios les declarare que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y no han sido solo aquellos israelitas los que han pagado la gracia de Dios con rebeldía, sino que este pasaje puede perfectamente aplicarse a un montón de personajes a lo largo y ancho de la Biblia. Y también es muy aplicable a nosotros hoy en día. Pero el corazón, por malo que sea, no se puede escapar nunca de estar siempre bajo la inspección y el examen de Dios. Porque el pasaje sigue diciendo, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor nos asegura que cada uno recibirá el final según hayan sido sus caminos y según haya sido el fruto de sus obras. Que el Señor, hermanos, nos permita examinarnos a nosotros mismos con el fin de no estar engañándonos, creyendo que somos lo que en realidad apenas aparentamos ser. Y esto para en un futuro ser hallados irreprensibles delante de Él por los méritos de Jesucristo. La palabra nos dice que el corazón se caracteriza por ser engañoso por encima de todas las cosas, además de perverso, tan peligroso y deplorable que es difícil de imaginarlo. Dice, ¿quién lo conocerá? El texto lo describe como desesperadamente malvado, queriendo decir que es como una enfermedad mortal e incurable, que iniciando por el corazón se apodera de todo el cuerpo y para el cual no hay cura. Y el concepto implícito en el texto nos lleva a la idea de que el hombre
al apartarse de Dios, destruyó fatalmente la salud espiritual de su alma y se hundió en un estado de degradación tal, descrito por Isaías en el primer capítulo de Isaías 1, del 4 al 6, dice la palabra de Dios: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Y dice esta parte, que es sobre la que quería hacer un énfasis: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y como consecuencia de esta profunda enfermedad, el corazón es engañoso, nos engaña y nos manipula todo el tiempo. Promete más de lo que puede cumplir. Nos engaña con vanos deseos que solo traen a nuestras vidas dolor y sufrimiento. Y se burla de nosotros, haciéndonos pensar que somos ricos, cuando en realidad somos pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Y nos sabotea como lo hace el cuerpo enfermo, que nos quiere hacer creer que estamos sanos. Porque la Escritura nos asegura lo que nuestros sentidos no pueden negar: que todo lo que existe es obra de un ser todopoderoso y eterno. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se necesita de la rebeldía de un corazón insensato para negar que los cielos y la tierra, la luna, el sol, las estrellas, incluso la hierba y las flores del campo, no son todos, y no todos proclaman a viva voz la presencia, el poder y la sabiduría de Dios. Sin embargo, la extrema insensibilidad del hombre ha querido desde siempre confundir el efecto con la causa, atribuyéndole a la criatura el honor que solo se le debe al Creador. Y cuanto más civilizada es una nación, cuanto más reconocida es por su arte y por su poder, más abominable es la idolatría a la que se aferra. Los poderosos egipcios rendían culto a gatos, a monos y a todo tipo de reptiles. Y los griegos, con su excelente buen gusto y su filosofía, consagraban como dioses a personajes que de haber vivido entre nosotros hubieran sido la escoria de la humanidad. Dioses que eran modelos de los vicios más vergonzosos. A esos adoraban los griegos. Romanos 1, 22 y 23 nos dice: 1, 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero nosotros no somos muy distintos. A pesar de habérsenos revelado por la gracia de Dios las verdades eternas y de ser conscientes plenamente de que Dios solo hay uno y que es la causa primaria de todas las cosas que existen, nuestra insensatez no es menor. Porque nuestro mayor conocimiento de Dios hace que nuestra rebeldía y nuestra desobediencia sean mucho más inexcusables. Porque muchas veces decimos creer en Dios,
pero vivimos y actuamos como si Él no existiera. Leemos la Biblia y nos conmovemos con sus historias, pero no sentimos que se apliquen a nosotros y no somos capaces de aprender lo que ellas nos quieren enseñar. Y nos sentimos muy superiores a aquellos personajes que cayeron en el pasado. Leemos acerca de la vida de Jesús, sus enseñanzas, su pasión, su muerte y su resurrección, y decimos con total convicción que su sufrimiento fue por amor a nosotros y que fue para que pudiéramos tener vida eterna. Pero no mostramos con nuestro comportamiento que en realidad comprendemos qué es la eternidad. Decimos haber nacido de nuevo y cambiamos nuestra manera de hablar y nuestras actitudes, pero seguimos viviendo para nosotros mismos. Seguimos siendo esclavos de nuestras vanidades y de nuestro orgullo. La gran crisis de la iglesia hoy en día es que muchas veces estamos discipulando gente muerta. Y no importa cuánta comida le ofrezcamos a un cadáver para que coma, la comida se acumulará alrededor de él, pero él no la va a comer jamás, porque no puede, porque los muertos no comen, no tienen vida, no caminan. Porque hasta que no haya una señal de renovación, un verdadero cambio en el corazón de la persona, no hay nada que discipular. Porque entonces estaríamos más bien adoctrinando a la gente. Les estaríamos haciendo actuar como si fueran, cuando en realidad no son. Y no importa que la persona sea la más involucrada con las cosas de la iglesia, que sea el primero en llegar y el último en irse, siempre dispuesto a colaborar y a servir, pero siempre por las razones incorrectas, porque no han nacido de nuevo. Y si vamos a ver, Dios lo que le interesa de nosotros es ver en nosotros un corazón renovado por la obra de Jesucristo, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso y Dios no tiene nada que ver con él. Si la persona no ha nacido de nuevo y no tiene la naturaleza de Cristo, tarde o temprano va a manifestar la naturaleza a la que pertenece. Y esto es lo que ha generado y genera tanta división y dolor en el cuerpo de Cristo, porque engañoso es el corazón y perverso. Y no es difícil saber si hemos nacido de nuevo o no, y si llevamos la naturaleza de Cristo en nosotros, y no es por nuestras actitudes externas que como máximo nos pueden convertir en fariseos o en hipócritas espirituales, sino que es por las actitudes de nuestro corazón transformado. Si por un lado nos duele el dolor de los demás, si nos duele que las personas por las que Cristo murió se pierdan, o si más bien nos aferramos a Dios cuando lo necesitamos, pero apenas sentimos que hemos pasado la prueba, volvemos a alejarnos y a olvidarnos de Él y retornamos a nuestra antigua locura, retornamos a nuestro pecado, porque esa es una señal clara de la insensibilidad de nuestro corazón y una evidencia de que no hemos nacido de nuevo. También, hermanos, pudiéramos considerar a la ingratitud como otra señal preocupante que nos avisa que no hemos nacido de nuevo y que estamos engañándonos a nosotros mismos. Los israelitas son un ejemplo perfecto de esto y de lo que hay en el corazón del ser humano. Dios los visitó en Egipto en medio de su aflicción y los liberó de manera sobrenatural. Los guió
por el desierto proveyendo todas sus necesidades, ¿no? Los protegía durante el día con una nube de los rayos del sol y por la noche los alumbraba con una columna de fuego que los guiaba. Los alimentó con pan del cielo e hizo que fluyeran arroyos de las piedras. Hizo un pacto con ellos y los escogió como su pueblo. Destruyó a sus enemigos y finalmente les dio posesión de una tierra que fluía leche y miel. Pero tristemente, entrelazada con la historia de la gracia de Dios hacia ellos, también nos narran las escrituras lo que fue el comportamiento de ellos hacia Dios, que fue una serie continua de rebeliones, de perversidad, de murmuraciones y de desobediencia. ¿Y acaso somos nosotros mejores que ellos? Se muestra nuestro corazón agradecido con las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Verdaderamente estamos mostrándonos agradecidos. Son nuestras palabras y nuestros dichos evidencia de que somos conscientes de lo que hemos recibido de parte de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué reflejan nuestras palabras y nuestros hechos de lo que hay en nuestro corazón y mejor aún de lo que es nuestro corazón? Porque la ingratitud es otra señal que nos alerta de la perversidad de nuestro corazón y de que no hemos nacido de nuevo. Marcos 7:21 nos dice que porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Pero si no fueran suficientes la insensibilidad y la ingratitud para alertarnos de un corazón no regenerado, también tenemos el orgullo. El orgullo que es, curiosamente, el pecado que muy pocas personas reconocen poseer. Y es al mismo tiempo el pecado que más nos desagrada cuando lo vemos en los demás. El orgullo nos lleva incluso en ocasiones a abandonar otros vicios para parecer más santos. Si queremos nosotros saber cuán grande es nuestro orgullo, la forma más fácil de averiguarlo es preguntarnos cuánto nos desagrada cuando vemos el orgullo en los demás. Esa es la indicación más clara de qué tan grande es nuestro orgullo. Porque el orgullo por su misma naturaleza ha sido la causa principal del sufrimiento de las naciones y de las familias desde el comienzo de los tiempos. Porque otros pecados es posible que puedan unir a las personas, ¿no? Puede haber compañerismo y cordialidad entre borrachos, pero el orgullo no. El orgullo siempre significa enemistad y competencia. Y no solamente enemistad entre los hombres, sino especialmente enemistad con Dios. Porque Dios es precisamente ese alguien al que no le podemos ganar jamás. Y eso es fatal para nuestro orgullo, que no quiere someterse jamás y quiere siempre tener la razón. Y eso no lo puede hacer delante de Dios. Y nosotros debemos estar probándonos constantemente a nosotros mismos en esto. Si estamos empezando a sentir que somos buenos y que somos mejores que los demás, podemos estar seguros que no estamos siendo manejados por nuestro corazón engañoso y perverso y no por Dios. Y el diablo se ríe de esto y se alegra de ver cómo nos convertimos en creyentes y en personas piadosas
si al mismo tiempo logra implantar en nosotros la semilla del orgullo? Porque la prueba real de estar en la voluntad de Dios es, como lo decía Pablo, que seamos conscientes de que somos los primeros de los pecadores. Si Dios le da a un hombre éxito en ganar almas, excelente. Tenemos que regocijarnos porque sería ingrato que no lo hiciéramos. Pero debemos estar en guardia siempre contra la jactancia del espíritu, contra la autoexaltación y contra el orgullo, porque de todas maneras, todo lo que podamos lograr en la obra de Dios, en almas ganadas, en conocimiento de la palabra o en el servicio para Dios, no habrá sido por nuestros propios méritos, por nuestra inteligencia o por nuestra bondad. Porque como decía el apóstol en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y quise resaltar la insensibilidad, la ingratitud y el orgullo, porque suelen ser las actitudes que nosotros mismos más condenamos en los demás, de las que nos sentimos más libres nosotros mismos y de las que menos soportamos ser acusados. Porque tenemos que reconocer que es muy común ver entre los hombres la generosidad, la gratitud y la humildad entre ellos. Pero ¿de qué nos sirve tener una relación tolerable con los hombres si somos rebeldes con Dios? Porque el Señor no ve lo que el hombre ve y no se le puede engañar con una apariencia de bondad, porque Él escudriña el corazón y prueba lo que hay en él. Y esto es lo que es precisamente lo siguiente que debemos considerar, que el corazón del hombre está constantemente bajo la inspección y el examen de Dios. La palabra dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sabemos, hermanos, del daño que puede causar una lengua descontrolada. Pero la lengua no puede hacer ningún daño a menos que la utilicemos como un instrumento para revelar lo que hay en nuestro corazón. La peor lengua solo es capaz de revelar una pequeña parte de lo que hay en nuestro corazón. Entonces podemos imaginar a lo que está expuesta la mirada de nuestro Dios 3 veces santo por causa de lo que albergamos en nuestro corazón engañoso y perverso. El Señor conoce los pensamientos del corazón humano y sabe que somos vanos. Ya lo declaraba Él desde el principio. Génesis 6:5. Dice el Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aunque hemos caminado mucho desde entonces, las cosas no han mejorado mucho. Porque lo que ya se decía en el Antiguo Testamento, lo repetía Pablo en Romanos, cuando decía en Romanos 3, del 10 al 18, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Y a pesar de lo que pudiéramos esperar, las cosas no cambiaron incluso después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes Pablo nos advierte cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y si estas son las señales de los últimos días, podemos estar seguros que los últimos días ya hace tiempo que llegaron. Porque cuán viles y odiosos deben ser nuestros corazones a la vista de un Dios que escudriña el corazón. Pero el Señor no escudriña el corazón del hombre con la indiferencia de un simple espectador. No, lo hace como un juez amoroso pero inflexible, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios puede no solo examinar nuestras acciones externas como lo harían los hombres, sino que además examina nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Quién de nosotros podría decir delante de Dios, estoy limpio? ¿Podríamos considerarnos libres de adulterio si hemos mirado a alguien con lujuria? No, según Cristo. ¿Podríamos decirle a Dios que no nos puede juzgar como asesinos porque no hemos matado a nadie, si Él mismo nos dijo que seríamos juzgados como asesinos si llegamos a airarnos contra nuestro hermano? Y cuando nos enfrentamos a la realidad de los estándares de Dios, nuestro corazón se desconsuela. Y si estuviéramos solamente a merced de la justicia de Dios, estaríamos completamente perdidos. Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El Señor de los cielos ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Por tanto, la sentencia de muerte está sobre nosotros y sobre nuestro corazón engañoso y perverso. Ojalá todos nosotros pudiéramos ser llevados a darnos cuenta de nuestra condición perdida y nuestra absoluta incapacidad de salvarnos. Pero, ¿qué sentido, al igual que lo que ocurría con Jeremías, qué sentido tendría anunciar este tema tan desagradable y desesperanzador? ¿Qué sentido tendría anunciar el peligro de una condenación eterna si no tuviéramos ninguna esperanza? Pero gracias sean dadas a Dios, que nuestro corazón engañoso y perverso tiene esperanza de redención por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque no se nos anuncia que no podemos ser salvos, sino que se nos anuncia que es imposible serlo de ninguna otra manera distinta a la que Dios ha designado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a pesar de nuestra maldad, que envió a su Hijo para lograr por nosotros lo que nosotros mismos no hubiéramos podido lograr jamás. Jesucristo cumplió en perfecta obediencia la ley de Dios por nosotros. Murió y pagó el castigo por nuestro pecado. Resucitó de la tumba como nuestro representante.
entró al cielo como nuestro precursor. Y Él le ha encomendado a sus discípulos declarar a todo el mundo como atalayas la condición culpable y deplorable en que se encuentra la humanidad, para luego proclamar la buena nueva de salvación por la fe que es en Él. Para Él entonces, como sacerdote, expiar nuestros pecados. Como profeta, instruirnos en la verdad y la sabiduría. Como rey, defendernos de nuestros enemigos y proveernos de todo lo que necesitamos. Y según nos prometió, irse a preparar morada en la casa del Padre, para que ahí donde Él esté, nosotros también podamos estar. Porque, hermanos, la muerte de Cristo en la cruz tiene dos sentidos que debemos contemplar si es que la hemos de entender plenamente. El uno es el sentido sustitutivo, que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió en lugar nuestro, pagando la deuda que teníamos con Dios por el pecado, reconciliándonos con el Padre. Ese es el sentido sustitutivo. Pero también debemos tener en cuenta que en la muerte de Cristo nosotros mismos morimos juntamente con Él. Que cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Y por eso ya no domina, ya no puede dominar nuestro corazón engañoso y perverso sobre nosotros. Porque como nos dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a orar, hermanos.